Muy buenos días, mi nombre es Arturo Salgado, soy médico especialista en rehabilitación, egresado de la Universidad Veracruzana y desde hace casi una década me dedico a estudiar cannabinoides. El día de hoy les voy a hablar acerca de los cannabinoides y sus aplicaciones médicas. El cannabis desde sus inicios ha estado relacionado con la humanidad. El primer registro con el que se cuenta es el de los chinos, hace más de 3000 años antes de Cristo, que le empezaron a utilizar con fines recreacionales, con fines médicos y con fines lúdicos. Posteriormente los asirios únicamente lo usaban con fines médicos y religiosos. Los egipcios únicamente la utilizaban como un medicamento. Los griegos y los romanos, curiosamente, nunca le dieron uso lúdico, solamente le dieron uso como medicamento, la utilizaban como un antiinflamatorio. En la India, el cannabis la usaban para liberarse de las preocupaciones y del miedo, lo que es propiamente la definición de un medicamento ansiolítico, ¿sí? Los árabes lo utilizaban para tratar la epilepsia. Y aquí en México, nuestros antepasados lo usaban de manera medicinal y ceremonial. Nunca lo utilizaron con fines lúdicos, o al menos no se tienen registros. En el año de 1753 se acuña el término botánico de cannabis sativa. Este fue acuñado por Carlos Linnaeus, haciendo referencia a una planta que se daba en zonas cálidas y tropicales. Para el año de 1783, J.B. Lamarck describió por primera vez la especie de cannabis indica, haciendo referencia a una especie que se da en las zonas frías de las montañas. Para antes de 1830 en Estados Unidos, lo que venían siendo Biblias, velas de barco, ropas, lienzos, sí, cuadernos y hasta su propia constitución se encontraban hechas de cáñamo. Posterior a 1830 fue cuando se hizo la famosa imposición del algodón. Para 1930 se pone de moda fumar cannabis y se acuña el término vulgar de marihuana. En 1937, durante el gobierno de Franklin Roosevelt, en Estados Unidos se intensificaron las medidas agresivas de la regulación contra la planta. Esto a través del Marijuana Tax Act, que básicamente se encargaba de penalizar todo acerca de posesión, venta y transportación de la planta. Es importante conocer como parte de la historia del cannabis cuáles fueron los motivos por los cuales comenzó la política prohibicionista alrededor de la planta. Nos vamos a topar que no solamente hubo intereses corporativos, sino también problemas de clasismo en aquellas épocas. Todo comenzó después de la Revolución Mexicana de 1910, cuando Estados Unidos sufre una corriente migratoria. Los mexicanos estaban muy acostumbrados a fumarla, de hecho desde la Revolución se consumía. Para 1920 se le empezó a relacionar con la música y la cultura afroamericana. Esto porque los trabajadores o los esclavos en aquel entonces de los campos de algodón, al terminar su jornada, solían juntarse a tocar un poco de blues y también a echarse su toquecín, como parte de su cultura, ¿sí? Bueno, este sujeto que se encuentra en su esquina inferior izquierda, de nombre William Randolph Hearst, ¿sí? En aquel entonces, junto con un grupo de inversionistas afectados, y digo afectados ¿por qué? Porque ellos estaban en el negocio contrario, en el negocio del algodón. Entonces, en aquel entonces, recuerden que todo se manejaba con cáñamo, hasta la Constitución de Estados Unidos de América está hecha con cáñamo. Y pues estos sujetos, junto con la Oficina de Narcóticos, empezaron una serie de calumnias alrededor del consumo de la planta. La asociaban a delincuencia y a muerte, que era propia de negros, que era propia de mexicanos y asiáticos, que provocaba sexo interracial. De igual manera llegó a la industria del cine esa mala fama y sacaron una película de nombre Reefer Madness que precisamente hablaba del consumo de cannabis. Bueno, pero el asunto no paró ahí, porque para 1961 la ONU aprobó la Convención Única sobre Estupefacientes. Este era un tratado que regulaba el cultivo de tráfico de drogas no solo sobre el cannabis, pero también a partir de ese momento se diferenció el empleo industrial, el uso medicinal y su uso científico. Bueno, a continuación vamos a ver algunas generalidades de la planta. Tenemos que esta es una planta anual y diódica, esto quiere decir de que puede ser macho o puede ser hembra. Existen diferentes tipos, como viene siendo sativa, índica y rudelaris. Las semillas pueden ser regulares, o sea que esta nos puede dar un macho o una hembra. En este caso el macho solamente se utiliza para fines reproductivos y la hembra es la que presenta flor, que es la que normalmente se utiliza en los diferentes procesos de extracciones, ¿sí? Hay semillas también que son feminizadas, que estas únicamente van a dar flor, y tenemos semillas automáticas que estas están directamente relacionadas con el fotoperiodo. Los periodos que tenemos en el desarrollo de la planta es el periodo de germinación, tenemos un periodo vegetativo, un periodo de preflora y un periodo de floración.
Existen componentes hidrosolubles y liposolubles dentro de la resina de la planta. El delta 9 tetrahidrocannabinol fue el primer cannabinoide aislado en el año de 1964 por el Dr. Rafael Mechoulam y su equipo. El Dr. Rafael Mechoulam es este señor que se encuentra aquí en esta foto y él es el descubridor del sistema endocannabinoide, ¿sí? Para el año de 1980 el Dr. Rafael Mechoulam hizo un estudio en Sao Paulo con 10 pacientes con epilepsia que no respondían a medicamentos. ¿Y qué creen? Curiosamente no hubo difusión de los resultados ni de su estudio. El sistema endocannabinoide es una serie de receptores que tenemos en casi todo nuestro cuerpo, ¿sí? Tenemos dos tipos de receptores, los receptores tipo CB1, que se encuentran básicamente en el sistema nervioso central, y tenemos los receptores CB2. Ahora, el doctor Rafael Mechoulam, después de haber aislado el THC, se dio cuenta de que había una sustancia, un endocannabinoide, que producía nuestro cuerpo, derivado de un ácido graso triglicérido, que tenía una composición molecular muy parecida no solamente al THC, sino también al resto de los fitocannabinoides como el CBD, CBN, terpenos y flavenos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues esta sustancia, al ingerirla uno, al tener una composición molecular muy parecida a nuestros endocannabinoides, digamos que hace un trabajo de sustitución y trabaja a nivel neurona presináptica, ¿sí? Funciona tiene una función específica de un neurotransmisor y se une a la neurona posináptica causando un efecto específico en nuestro cuerpo. Ahora, este sistema endocannabinoide digamos que es como la tarjeta madre de cualquier tipo de computadora, así donde se encuentran las funciones básicas. ¿A qué me refiero con funciones básicas? Bueno, tenemos que ver que regula la temperatura, se encarga también de regular más que nada lo que viene siendo la insulina en sangre, se encarga de controlar el azúcar en sangre, se encarga de controlar también nuestros niveles metabólicos de sangre, o sea, nuestro pH, ¿sí? Tenemos que también se encarga de la regulación del agua y de la absorción y excreción de minerales, así como también de desechos metabólicos del cuerpo. En esta gráfica se dan cuenta que tenemos en todo nuestro cuerpo receptores endocannabinoides. Ahora, pues básicamente serían estos receptores como una función de tarjeta madre, y menciono lo de la tarjeta madre porque es importante tener ese concepto para la comprensión de muchas enfermedades que pues hasta ahorita para nosotros los médicos nos es difícil de comprender cómo actúan, ¿sí? Y me refiero a todas las enfermedades de tipo autoinmune. Ahora, cuando hablamos de enfermedades de tipo autoinmune, hablamos de enfermedades como el lupus, como la esclerosis, las distrofias, problemas de vasculitis, miopatías, esclerodermia, síndrome de Sjögren, síndrome antifosfolípido, artritis reumatoide, vitiligo, entre otras, ¿sí? ¿Qué características tienen las enfermedades de tipo autoinmune? Bueno, lo principal es que existe un fallo en el sistema inmunológico mediante el cual nuestras propias líneas de defensa atacan a ciertos grupos celulares específicos, ¿sí? Y pues la segunda característica es que no solamente hay un órgano o tejido dañado, normalmente afectan varios órganos y tejidos simultáneamente, o sea, no es una enfermedad de que nada más ataque un aparato o sistema, ataca a varios y de manera pues florida los cuadros, ¿sí? Ahora, pues no se conocen las causas, hay personas que dicen que hay predisposición genética, pues factores ambientales, lo que viene siendo problemas de regulación inmunológica, todo eso nos dan lo que viene siendo una enfermedad de tipo autoinmune, ¿sí? No hay cura actualmente para las enfermedades de tipo autoinmune, ¿sí? Sus tratamientos son a base de inmunosupresores y corticoides, pero pues esto básicamente nada más es pues sintomático porque no le va a quitar nada al paciente, más allá de las molestias que tenga en ese momento. Ahora bien, ¿qué tiene que ver las enfermedades de tipo autoinmunes con el sistema endocannabinoide? Bueno, como se dan cuenta, no hay una explicación sólida para las enfermedades de tipo autoinmune, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si yo les dijera que en este tipo de enfermedades lo que se daña es el sistema endocannabinoide, que a final de cuentas viene a funcionar como lo que les mencionaba hace rato, como una tarjeta madre? Y en esta tarjeta madre están distribuidos diferentes receptores celulares, así como les mostré en la gráfica pasada que se ve todo el esquema del cuerpo humano y los diferentes receptores en diferentes órganos y sistemas, ¿sí? Y por eso es que muestra todo este tipo de sintomatología tan variada de las diferentes enfermedades de tipo autoinmune. Lo que se daña a final de cuentas es el sistema endocannabinoide.
Por eso es que en algunos pacientes, cuando se les empieza a manejar algunos derivados de cannabinoides, empiezan a mostrar buenos resultados. A continuación les voy a citar los principales fitocannabinoides que se pueden extraer de la planta. El primero y más importante es el ácido tetrahidrocannabinoide o THC, ¿sí? Que se va a utilizar principalmente en pacientes con náuseas y vómitos, ¿sí? En pacientes que tengan problemas de espasticidad. Va a ser un modulador del dolor, principalmente dolor de tipo neuropático y de cáncer. El segundo cannabinoide, no menos importante, viene siendo el CBD. Va a actuar como un modulador alostérico negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a dificultar que el THC se una al receptor y de esta manera va a modular el efecto psicotrópico del THC, ¿sí? Otro tipo de cannabinoides como el CBC, se va a encargar de modular el dolor, la inflamación, va a tener propiedades antifúngicas, antibacterianas y antidepresivas, ¿sí? Otro cannabinoide es el CBG, que va a reducir los efectos psicotrópicos del THC, solamente que en menor manera que el CBD. Además, también va a actuar sobre los receptores de serotonina y otro tipo de neurotransmisores, más que nada en procesos depresivos, ¿sí? También puede ser eficaz en enfermedades neurológicas y enfermedades intestinales, como por ejemplo la enfermedad de Crohn. Va a ayudar a disminuir la presión intraocular en los casos de glaucoma, ¿sí? Y a nivel tópico puede ayudar en casos de psoriasis. Otro cannabinoide viene siendo el CBN. Tiene efectos sedantes y anticonvulsivos principalmente. Y por último tenemos el THCV o tetrahidrocannabidina, que ayuda en trastornos metabólicos y reduce el apetito. Se está estudiando mucho porque hay quienes quieren sacar como una especie de vacuna para la obesidad, y es el que ayuda a la metabolización correcta de los carbohidratos y a disminuir los índices glicémicos de la sangre. No es que quite la diabetes ni nada, sino que ayuda a los procesos metabólicos. Bueno, pues el cannabis, como toda planta, además de tener ciertos componentes químicos, tiene también sabores y olores, ¿sí? Lo que viene siendo los olores se le llaman o se le conoce como terpenos, y los sabores que se pueden paladear, por ejemplo, al vaporizar o a la combustión, se llaman flavonoides, ¿sí? Que son los que van a dar parcialmente el sabor. Ahora, estos también van a tener efectos, ¿sí? Como por ejemplo el mirceno, ¿sí? Que va a tener un efecto sedante y relajante. El mirceno, por ejemplo, se va a encontrar también en otras plantas. Por ejemplo, en la cáscara del mango se encuentra el mirceno, ¿sí? Hay variedades genéticas de cannabis que precisamente tienen ese aroma a mango. Por ejemplo, otro que es muy conocido es el pineno. Tiene pues acciones a nivel de la memoria, ¿no? Se encuentra principalmente en las coníferas. Aparte tiene un efecto broncodilatador. Es como, por ejemplo, cuando uno va al bosque y llega y dices: qué rico huele acá, sientas que respiras aire más puro. No es que respires aire más puro, sino que es la sustancia o es el aroma que sueltan las coníferas, que tiene un efecto broncodilatador, ¿sí? Y es lo que te genera ese bienestar. Esa sensación te la da el pineno, que es otro terpeno que se puede encontrar dentro del cannabis, ¿sí? Otro, por ejemplo, sería el limoneno, que es lo que viene siendo el clásico olor a limón, ¿sí? Se va a encargar principalmente de los estados de ánimo, más que nada en problemas de depresión, ¿sí? Para comprender bien cómo funciona el cannabis a nivel medicinal, creo que tenemos que tener bien claro este concepto, ¿sí? El efecto séquito. ¿Qué es el efecto séquito? Bueno, el efecto séquito, por definición, se va a referir a la mezcla de compuestos del cannabis que juntos funcionan sinérgicamente para modular los efectos psicoactivos de la planta y potenciar así con efectos benéficos o medicinales de la misma, ¿sí? En pocas palabras, el nombre se le dio, séquito viene de la época de Roma, cuando llegaban los políticos. Pues un político solito no hacía bulla, ¿no? Pero pues el político venía acompañado de todo su séquito, sus acompañantes. Pues el político era importante, el político hacía más bulla, ¿sí? Daba más presencia. Lo mismo pasa con los derivados del cannabis. Entre más componentes tenga uno, ¿sí? Vamos a tener un mejor efecto séquito. ¿Por qué? Porque se van a combinar los diferentes cannabinoides como el THC, CBD, THCV, CBD, con los diferentes terpenos como el pineno, el mirceno, el pinoleno, y ellos van a dar diferentes efectos, ¿sí?
¿A qué es lo que voy con esto? Que entre más componentes tenga, lo vamos a ver como si fuera una especie de super suplemento, ¿sí? Super suplemento, como si fuera un super centrum, ¿sí? Como un super multivitamínico a nivel de sistema endocannabinoide. Por eso son importantes todos estos terpenos, flavenos y los diferentes componentes de la planta, ¿sí? La siguiente diapositiva me va a ayudar mucho para despejar todas las dudas acerca de ciertos conceptos que probablemente no entienden, ¿sí? Y estoy hablando de los conceptos de producto psicoactivo y producto psicotrópico. Por definición, un producto psicoactivo es toda aquella sustancia que ejerce efecto directo sobre el sistema nervioso central, inhibiendo el dolor, modificando el estado de ánimo y de la percepción. Este efecto se da por la acción directa de la sustancia psicoactiva sobre el sistema nervioso central, permitiendo, por ejemplo, que se liberen más neurotransmisores y por lo tanto modificando el estado normal del sistema. Estas sustancias actúan como agonistas o antagonistas de receptores de membrana, potenciando o bloqueando respectivamente la función biológica de los neurotransmisores, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esto? De que en pocas palabras, ¿sí? Son sustancias de que, imagínense, si a ustedes les falta algún neurotransmisor empiezan a aparecer enfermedades. Por ejemplo, si les empieza a faltar serotonina, empieza a haber problemas de depresión. Si les empiezan a hacer una combinación de serotonina, dopamina, ácido gamma aminobutírico, noradrenalina, empieza la tríada maldita, ansiedad, depresión e insomnio, ¿sí? Por ejemplo, les falta dopamina nada más, empiezan los problemas de Parkinson. Ahora, si ustedes consumen alguna sustancia que tenga efecto psicoactivo, o sea, en pocas palabras, que digamos que les va a sustituir, por así decir, el neurotransmisor que está faltando, yo no le veo nada de malo a la definición de efecto psicoactivo, ¿sí? Ahora, por efecto psicotrópico se le define a toda sustancia que tiene un efecto directo a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Hay cannabinoides que tienen efecto psicoactivo, el más conocido y satanizado es el THC, también el cannabinol y el delta 8 tetrahidrocannabinoides, ¿sí? Tenemos también cannabinoides con efecto psicotrópico, que viene siendo el CBD, el CBG y el THCV. Para que exista, ¿sí?, el efecto psicoactivo del cannabis, el más conocido viene siendo el efecto de estar elevado o estar high, necesita haber algo, y esto es aumento de temperatura. Aquí les tengo una tabla, ¿sí?, donde les marco las temperaturas en las cuales empiezan, digamos, los puntos de ebullición de cada componente, de cada cannabinoide, ¿sí?, y los efectos, pero aquí lo que me interesa es que vean las temperaturas, ¿sí? En el caso del THC, que es el que tiene el efecto psicoactivo más elevado, su temperatura es de 155 grados centígrados, ¿sí?, su temperatura de ebullición. Entonces, por eso es que cuando las personas vaporizan o lo consumen, por ejemplo, mediante combustión, tienen ese efecto. Pero si ustedes hacen una extracción que no venga con esa temperatura, por ejemplo, en los sistemas supercríticos de dióxido de carbono, de nitrógeno supercrítico, todo eso, el mecanismo por el cual se extraen ese tipo de productos es por medio de temperatura y de arrastre. Se van arrastrando, congelando todos esos cannabinoides que se encuentran en la resina de la planta y los va arrastrando. En ningún momento hay elevación de temperatura, en ningún momento, ¿sí?, existe el proceso de descarboxilación. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque muchas personas piensan que porque tiene efecto psicoactivo. Bueno, primero hay que saber qué es el efecto psicoactivo. Yo se los acabo ahorita de dar por definición, y analizándolo, cuál es el problema. O sea, si tú vas a consumir una sustancia que va a hacer un trabajo de sustitución de algún neurotransmisor que probablemente, ¿sí?, no lo tengas o esté muy estimulado, porque acuérdense de que también es efecto agonista o antagonista, ¿sí? Ese es un efecto muy común que a veces las personas no comprenden, y por eso es que muchos no comprenden el hecho de por qué es tantas enfermedades que se pueden tratar con los derivados de cannabinoides, ¿sí? Pero pues yo no le veo nada de malo si uno ya sabe la definición de efecto psicoactivo. Si dices, bueno, pues está chévere el efecto psicoactivo, ¿no? Ahora, la parte high,
quiero que les quede bien claro, tiene que haber elevación de temperatura. Si ustedes se comen una flor de cannabis, no les va a pasar nada, ¿sí? No les va a pasar nada, porque hay muchas personas que lo consumen. De hecho, a nivel médico, sí, hay personas que lo consumen en smoothies, en licuados, pero pues es un poco complicado ese medio de administración, porque para empezar tendrías que tener una plantita para cada día. Y pues es complicado regular un ciclo de cultivo así, aparte de que pues ya ven cómo están los problemas de legalidad y todo eso, pues no es tan fácil que cualquier persona lo haga. Por eso es que muchas veces las extracciones sí son mucho más fácil de conseguir, uno, y dos, de dosificar para el médico principalmente. Y bueno, para terminar y que quede bien claro y le pierdan el miedo cuando lean efecto psicoactivo, aquí les voy a mencionar otro tipo de sustancias que seguramente muchos consumen o han consumido sin pensar que también tiene el mismo efecto, ¿sí? Por ejemplo, el alcohol, el café por la cafeína, el té por la teína, el cacao por la teobromina, ¿sí? El tabaco por la nicotina, todo lo que viene siendo las benzodiazepinas, ¿sí? Lo que viene siendo diazepam, clonazepam y todos los terminados en pan, lam, yam. Cocaína, opio, también la morfina, ¿sí? Además de heroína, metadona, LSD, éxtasis, MDMA, hongos, cannabis obviamente, y pues muchos otros. A continuación vamos a hablar acerca de los aceites full spectrum. Principalmente, ¿qué es un aceite full spectrum? Un aceite full spectrum es una extracción en la cual viene un concentrado de cannabinoides, viene un concentrado de diferentes, bueno, cuando hablo de concentrado de cannabinoides estoy hablando de diferentes cannabinoides, y no nada más de uno o dos, que eso es lo que a veces hacen en los aislados, ¿no? Ahorita vamos a platicar acerca de eso. Aparte de los diferentes cannabinoides que trae, tiene que traer igual diferentes terpenos. Desde mi punto de vista, la mayor cantidad de terpenos, ¿sí? También tiene que tener la mayor cantidad de flavonoides, lo que le da el sabor. No nada más el aroma, sino también el sabor y los componentes que traen los cannabinoides, precisamente para tener un mejor efecto séquito. Ahora, en esta gráfica que tenemos acá vamos a ver algunas enfermedades comunes que se pueden tratar con los derivados del cannabis, ¿sí? Vamos a ver algunas enfermedades comunes como viene siendo el Alzheimer y el Parkinson, ¿sí? A nivel neurológico. Estas enfermedades se tratan principalmente con CBC, CBD, CBG, THC y THCA, ¿sí? O sea, no puedes tratarlo con un aislado porque no vas a tener el efecto que estás buscando. Para este tipo de pacientes neurológicos necesitas THC, pero vuelvo a lo mismo. El THC efectivamente tiene un efecto psicoactivo, que es ese efecto de agarrar y de modular los neurotransmisores, para arriba o para abajo, es como ecualizarlos, ¿sí? El que esté faltando o el que esté excedido lo bajas, ese es el efecto psicoactivo, ¿sí? Entonces, ya estando el componente, el THC, de su manera psicoactiva, ¿sí? En ningún momento va a tener la parte que la gente conoce como psicoactivo, que es la parte del subidón o de estar elevado, precisamente porque la extracción no se hizo con elevación de temperatura, al contrario, se hizo con temperaturas bajo cero por medio de arrastre, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos con otro tipo de enfermedades comunes, como por ejemplo pérdida de apetito y pacientes anoréxicos, pacientes que tienen problemas, por ejemplo, de quimioterapia, igual control del vómito, ¿sí? Todos esos también se tratan con THC. Problemas, por ejemplo, de dolor de tipo neurológico. Tenemos, por ejemplo, las migrañas, se tratan con CBD y con THC, no solamente que se tratan con CBD como muchos hacen nada más por vender luego productos, ¿sí? Tenemos también lo que viene siendo el miembro fantasma, lesiones de médula espinal, ¿sí? Todos estos productos se tratan con CBD y THC. Ahora tenemos, por ejemplo, también problemas de glaucoma muy frecuentes, o se tratan con CBG y con THC también, ¿sí? Entonces, como se podrán dar cuenta, un buen producto es un producto que tiene la mayor cantidad de componentes, como les mencionaba hace rato, como una especie de super suplemento. A final de cuentas va a haber quien diga, bueno, ¿y qué tal si para esta enfermedad no solamente necesito esto o estos ¿qué pasa con los que me salen sobrando? No pasa absolutamente nada, precisamente por ese efecto que tiene, ¿no? Como agonista y antagonista solamente va a equilibrar. Si no se necesita no pasa absolutamente nada, no ejerce ninguna acción excitatoria ni inhibitoria, no pasa absolutamente nada, ¿sí?
Bueno, aquí rápidamente vamos a ver algunas diferencias entre los aislados de CBD y entre los productos Full Spectrum, ¿sí? En cuestión de costo, vamos a tener de que obviamente es más caro el Full Spectrum, y esto pues tiene que ver mucho con los componentes que tiene, ¿no? Que son más en comparación al CBD, ¿sí? Que es más barato, y esto también va a depender de las concentraciones de los productos que se encuentren en el mercado, ¿sí? Ahora, rango de cannabinoides que manejan cada producto, tenemos que en el Full Spectrum contienen diferentes cannabinoides, pues por eso es Full Spectrum, ¿sí? A diferencia del aislado de CBD que solamente contiene el CBD, ¿sí? En cuestión de THC, sinceramente los extractos de espectro completo la mayoría contienen THC, si no, no sería, o sea, yo no le veo caso a un extracto Full Spectrum que no traiga THC, pues para eso busca uno el Full Spectrum, ¿sí? Y en cuestión de los aislados de CBD, pues hay poca probabilidad de contener THC. Por lo general los productos que se encuentran en el mercado tienen un porcentaje menor al 1% de THC, ¿sí? Ahora, en cuestión de potencia, pues obviamente el Full Spectrum tiene una potencia más fuerte comparado con el CBD, que tiene una potencia más baja, ¿sí? Valor de los beneficios para la salud. Tenemos una amplia gama de condiciones que pueden ser tratadas efectivamente, ¿sí? Las enfermedades que les comentaba del cuadro pasado, donde pues se ve los diferentes cannabinoides que interfieren en cada patología, ¿sí? A comparación de los aislados de CBD que tienen efectos limitados. En cuestión del sabor, ¿sí? Tiende a saber el mejor en su forma cruda debido al contenido de terpenos. Esto es muy bueno porque pues muchas veces en el mercado se va a encontrar pues productos que te dicen Full Spectrum o aislados, pero pues sabor menta, y la verdad es que no saben absolutamente a nada. Creo que un buen producto sinceramente debe saber a hierba, ¿sí? Y bueno, en los aislados de CBD no tienen sabor por lo general y pues se lo suelen agregar por separado. Efectos secundarios que podamos tener, ¿sí? Hay menos probabilidades de producir efectos secundarios con un producto, ¿sí?, de Full Spectrum, ¿sí?, a diferencia del CBD, que tiene mayor probabilidad de sufrir efectos secundarios. ¿Esto por qué? Porque si uno se está metiendo nada más CBD, a una persona lo puede dejar medio noqueadón, pero si uno está utilizando un producto Full Spectrum, se hace ese equilibrio, de cierta manera se amortiguan ambos cannabinoides de que no se vaya tan abajo uno, ¿sí? Esto no pasa con los aislados. Es la parte que les digo que va a ecualizar a uno. Es más fácil ecualizarse con un Full Spectrum que con un aislado, ¿sí? Ahora, en cuestión de efecto séquito, obviamente con el aislado de CBD no vamos a tener ningún efecto séquito, ¿sí? Y pues en lo que viene siendo en los extractos Full Spectrum, entre mayor cantidad de componentes tenga, mejor efecto séquito vamos a tener. Uno de los problemas que se encuentran hoy en día en el mercado de este tipo de productos es la variabilidad de los mismos. ¿A qué me refiero con esta variabilidad? Me refiero estrictamente a que uno puede encontrar desde aceites de tipo artesanal, ¿sí?, que los elaboraron a lo mejor en una cocina con alcohol, moviéndolo con una espátula, a lo mejor no llegaron a evaporar todo el alcohol. Hay personas, luego he leído reportes de personas que han salido a veces intoxicadas, daño hepático, y ese tipo de problemas le generan mala fama al producto, ¿sí? Hasta pues obviamente laboratorios que tienen unos métodos de extracción muy buenos, ¿sí?, utilizando material vegetal de primera calidad, que eso es muy importante, pero pues de ahí va a depender de cada laboratorio qué genéticas manejen, ¿sí? Y esa es la parte que quiero tocarles ahorita, la importancia del cultivo de cannabis. Primeramente, algo que tenemos que tener en cuenta son las genéticas específicas. Ya les hablé acerca de los tipos de división que hay dentro del cannabis, acerca de sativas, índicas. Actualmente en su mayoría pues son híbridos, políbridos, ya son muy pocas que quedan con una genética pura, ¿sí? Pero tienen efectos diferentes, cantidades diferentes y componentes diferentes, y esto es importante, ¿sí?, el que uno maneje ciertas genéticas específicas, porque hay productos que solamente se enfrascan en una genética y es la única que manejan. Algunos ni siquiera manejan genéticas, o sea, es como que pues es la parte complicada y ahí genera un gran sesgo, ¿no? Entonces uno tiene que checar primeramente las genéticas específicas de un aceite, ¿sí? Número 2, y muy importante, que sea orgánico, precisamente por lo que les acabo de mencionar ahorita. Y no solamente es ese tipo de intoxicación, también tiene que venir libre de pesticidas y metales pesados. ¿Por qué? Porque pues a veces cultivos en
en el campo principalmente, ¿sí? O producto vegetal que viene de la sierra, pues muchas veces para controlar plagas y todo le riegan muchas cosas, ¿sí? Pesticidas principalmente y todo eso que es dañino. O sea, vas a estar haciendo una extracción o un producto que lo vas a tratar con fines de salud, pero pues el material no viene de calidad, ahí ya tenemos problemas, ¿sí? Y pues obviamente tiene que tener un curado adecuado, libre de patógenos el material vegetal. No debe de traer hongos, ni debe de traer, aquí por ejemplo en las fotos que se encuentran a la izquierda, en la parte de arriba, eso que se le ve es un araña roja, ¿sí? Es un ácaro, te las destruye. Y allá abajo tenemos problema de hongos, ¿sí? No recuerdo ahorita, pero bueno, ese es un honguito. A continuación vamos a ver los padecimientos más comunes a tratar, pero antes vamos a ver cosas a considerar antes de prescribir y dosificar, no solamente de este aceite, sino de cualquier otro aceite que cumpla con las características que les acabo de mencionar anteriormente. Entonces, pacientes hipertensos, pero cuando hablo de pacientes hipertensos hablo de esos pacientes hipertensos que son muy reactivos a ciertas sustancias, ¿sí? Como esos pacientes que no toman alcohol, no fuman, llevan una vida sana, no comen picante porque les irrita muy fácil, o que son personas de que si se toman un café después de las 4 de la tarde ya no duermen. Ese tipo de personas, ¿sí?, pueden ser muy reactivas al THC, entonces pueden tener un poquito de taquicardia, de sentirse un poco agitados. Lo único que hay que hacer es disminuir la dosis. En lugar de iniciar con la dosis estándar de 5 gotas cada toma, se le va a dar 3 gotas cada toma y se va a estar observando, que de eso vamos a platicar más adelante, ¿sí? Otras personas que hay que tener en cuenta, ¿sí?, antes de prescribir, son las personas que tienen muy mala imagen acerca de la planta, ¿sí?, porque les puede producir un efecto placebo negativo. Otras personas son las que consumen opioides. ¿Por qué? Bueno, los opioides y los derivados cannabinoides sí están indicados. ¿Qué va a ser lo que va a hacer? Pues obviamente va a modular el dolor de cierta manera que lo va a disminuir, no lo va a quitar. En pacientes con cáncer avanzado, pues muchas veces los opioides no alcanzan a funcionar en su totalidad y pues algunos pacientes lo potencializan usando derivados del cannabis, ¿sí? Ahora, aquí hay reportes en personas que tuvieron problemas de adicción severas en Estados Unidos a los opioides, que pues muchas veces llegaron a estar casi muertas, llegaron así urgencias, y pues parte del abandono de ese tipo de sustancias, de los opioides como sustancias adictivas, fue el empezar a utilizar derivados de cannabis. Y lo que se observó es que con dosis que normalmente el paciente ya eran tóxicas para él, con el uso de cannabinoides no llegaba a tener ese tipo de toxicidad. Entonces lo que se llegó a la conclusión es que de cierta manera los cannabinoides, que son pocos que tenemos a nivel de tronco encefálico, pues ayudan o bloquean un poco el efecto narcoléptico de los opioides, ¿sí? Otro factor a considerar, pues obviamente es la edad, ¿no? No es lo mismo manejar a los niños que a los adultos, ¿sí? En los adultos, pues les menciono, la dosis estándar es de 5 gotas cada 8 o 12 horas. Ahí va a depender dosis-respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Ahorita les explico. Bueno, entonces en niños, la dosis estándar va a ser de 1 a 2 gotas cada 8 a 12 horas, ¿sí? Esto va a depender también del peso y de la patología que tenga el niño. En pacientes oncológicos, ¿sí?, con crisis convulsivas o con COVID, sí, las dosis son un poquito más agresivas, se manejan 8 gotas como dosis inicial. Ahora, pacientes susceptibles a la fórmula multifarmacia, empezar con dosis baja, 3 gotas, lo que les mencionaba hace ratito, ¿no? Ahora, las dosis son personalizadas. ¿A qué me refiero con esto? Lo más importante del tratamiento de un paciente con este tipo de productos es el estar conectado con el paciente y tener esa retroalimentación. Yo lo que manejo normalmente en mis pacientes es, les doy las indicaciones del producto, les explico pues qué es lo que podría pasar si fueran susceptibles a la fórmula, qué es lo que no podría pasar. O sea, trato de resolver la mayoría de sus preguntas, pero pues muchas veces el paciente en el momento pues no le salen todas, ¿no? Entonces, para resolver ese tipo de dudas, pues les dejo abierta la vía de la retroalimentación. Mándenme un mensaje, yo le contesto lo más pronto que pueda y estar al pendiente, ¿no? Siempre les dejo a los pacientes la cita, por así decirlo, a los 3 días, que me den el informe de cómo les ha ido, cómo se han sentido,
¿sí? Y en base a eso yo ya decido si se quedan con esa dosis, si se la subo o si se la bajo. En el caso de subírselas, normalmente yo voy de 3 en 3. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? La siguiente dosis en un paciente que tal vez dice, bueno, es que tengo un problema de insomnio. Fíjese que dormí bien con las gotitas, pero tal vez pude haber dormido un poquito más o me gustaría dormir un poquito más. Bueno, en lugar de darle 5, le voy a dar 8 gotitas, ¿sí? Y en 3 días vuelvo a evaluar a la paciente, le vuelvo a mandar mensaje o la paciente me manda mensaje informándome cómo fue que evolucionó su sueño. Si la paciente se siente cómoda con esa dosis, entonces la dejo ahí. Si la paciente me dice, doctor, la sentí muy fuerte, bueno, entonces ya tengo unos parámetros para ajustarle la dosis. Esto es lo que yo le llamo la dosis personalizada. Empecé con 5, pero 8 las sintió muy pesadas, entonces vamos a ver, bueno, entonces te voy a dejar 7 gotitas, vamos hacia abajo, ¿sí? 7 gotitas, y ya con esas 7 gotitas pues vamos a ver cuál es la respuesta a las siguientes 72 horas. Pero bueno, desgraciadamente actualmente los médicos nos hemos desvinculado mucho de los pacientes a este nivel de no tener tanta comunicación. No hablo de todos, pero yo sí lo veo que la gran mayoría ya no responde, ¿sí? Y esto lo comento porque en ocasiones hemos tenido que recurrir a personal médico ajeno a esta ciudad y pues a veces es complicado el que te den esas respuestas, ¿no? Luego uno está mandando mensaje, llamándole al médico de que ya operó a tu familiar, que ya le puso un marcapasos, etcétera, y no te contestan y se complica la situación. Pero bueno, siempre estar en contacto con los pacientes que se le está dosificando con derivados canábicos. Pues bueno, están las enfermedades de tipo autoinmune, como las que están aquí mencionadas, ¿sí? Artritis reumatoide psoriásica, lupus, fibromialgia, esclerosis, espondilitis, vasculitis, por nombrar algunas. Ahora, en este tipo de enfermedades, pues ya saben, no hay tratamiento específico, algunas son sintomático, no hay cura, obviamente, y pues el deterioro es progresivo del paciente. En algunas es más agresivo, en algunas es un poquito menos, pero a final de cuentas todas le van quitando calidad de vida al paciente. Y pues el tratamiento con este tipo de extractos les va a ayudar a mejorar sus expectativas de vida y también a mejorar su calidad de vida al hacer ese deterioro más lento. Entonces, para este tipo de pacientes tenemos fase de control, 5 gotas cada 8 horas, ¿sí? Y la fase aguda, cuando están así activados, por ejemplo en el caso de la artritis reumatoide que están en la fase aguda y todo, mucho dolor, ¿sí? 8 o más gotas cada 8 horas, vuelvo a lo mismo, 3 gotas le van aumentando cada 72 horas y checar con el paciente cómo está, si hay que hacer ajustes, si hay que subir, si hay que bajar, ¿sí? Entonces, en algunas patologías de esta, principalmente las que tienen manifestaciones articulares, como el caso del lupus, como el problema de artritis reumatoide, ¿sí? Y en el caso también de la artritis reumatoide psoriásica a nivel tópico, los ungüentos de tipo canábico ayudan bastante en este tipo de pacientes, ¿eh? También como complemento. Obviamente esto no significa que vayan a dejar de tomar sus medicamentos. Todo esto es complemento de un tratamiento médico completo, ¿sí? Es complemento, no es dejar el tratamiento médico. Aclaro eso porque luego mucha gente lo confunde. No es dejar el tratamiento médico, es mejorar el tratamiento médico con este tipo de productos. Potencializarlo, hacer otro tipo de efecto séquito, pues. A continuación les voy a mencionar algunos padecimientos en los cuales se puede utilizar los extractos del cannabis, ¿sí? Por ejemplo, en el Parkinson ayuda mucho al temblor distal, ¿sí? Y lo que también le va a ayudar al paciente va a ser a relajar su postura, que no esté tan encorvado, a evitar a que tenga ese movimiento como de congelamiento, ¿sí? Y evitar los episodios depresivos que luego tienen los pacientes. Pues es lógico, los pacientes no tienen un equilibrio de neurotransmisores y pues les va a ayudar bastante el full espectro en este tipo de pacientes. No solamente es por la deficiencia de dopamina, es en general por otro tipo de enfermedades extras al temblor que tienen, ¿sí? Son como sobreagregadas al padecimiento, ¿sí? Pacientes con Alzheimer, pacientes con demencia senil, les ayuda a mantenerse más conectados, les baja la agresividad. Hay muchos de esos pacientes ya señores grandes que muchas veces desconocen a sus hijos, a su cuidador y dónde estoy, me tienen secuestrado, y se evitan este tipo de episodios con el uso frecuente del aceite, ¿sí? Niños con problemas de parálisis cerebral infantil, personas con problemas de enfermedad vascular cerebral.
Los conceptos han cambiado con los tiempos. Cuando yo estaba en la residencia se hablaba que la plasticidad cerebral terminaba a los 8 años. Y pues en los pacientes ya grandes, adultos que tenían alguna enfermedad vascular cerebral, pues ya no había plasticidad. Pues actualmente está demostrado de que la plasticidad existe durante toda la vida. Pero ¿qué pasa si tu cuerpo no está equilibrado en cuestión de neurotransmisores? Pues no importa que exista la plasticidad toda la vida, pues muy probablemente no vas a tener una plasticidad adecuada. Entonces, en este tipo de pacientes, como por ejemplo los pacientes con secuelas de enfermedad vascular cerebral, los niños con parálisis cerebral infantil, ¿sí? Pacientes con retraso psicomotor, de alguna manera les va a ayudar a estar un poquito más nutridos para tratar de mejorar en su desarrollo neurológico. Las dosis aquí son 5 gotas cada 8 o 12 horas, dependiendo la severidad, y también vuelvo a lo mismo, hay pacientes pediátricos aquí, aunque a mí realmente me ha tocado ver pacientes ya con retraso psicomotor, ya grandes de edad y de peso. ¿Por qué? Porque pues no la toman como de primera opción los papás, ya normalmente como que la ven de última opción a ver si les ayuda, y pues muchas veces se llevan la sorpresa que les da una mejor calidad de vida a este tipo de pacientes. Lo cual es importante aquí de saber, o sea, no les va a quitar su padecimiento, no les va a solucionar todo el problema, porque pues realmente tener algún paciente con un retraso psicomotor, con una parálisis cerebral infantil, con cualquiera de estos tipos de problemas, sí es complicado, pero les va a dar una mejor calidad de vida, que a final de cuentas es lo que uno busca. En enfermedades metabólicas que podemos tratar con derivados cannabinoides vamos a tener principalmente la diabetes mellitus de tipo 1 y tipo 2. La dosis que le vamos a manejar a los pacientes va a ser de 5 gotas cada 8 horas. Aquí es muy importante que este producto se va a manejar como un super antioxidante, va a ayudar a disminuir el desgaste o el daño que causa la enfermedad por sí misma a través del tiempo. No es lo mismo que uno esté bien suplementado y que lleve bien sus controles y que probablemente tenga una muy buena calidad de vida a una persona que no está controlada, que no toma sus suplementos, que no ve la manera de disminuir ese riesgo, ¿sí? Ahora, específicamente en qué me va a ayudar si soy diabético el consumir este tipo de productos. Primeramente me va a disminuir el riesgo de neuropatía diabética por el daño que causa la mielina. También me va a disminuir el riesgo de amputaciones por la mala circulación. Y pues ya hablando de circulación, también esto me va a disminuir el daño a la retina, ¿sí? Me va a ayudar a disminuir la ansiedad por los carbohidratos porque me va a ayudar a disminuir los picos de insulina. Es muy importante, les vuelvo a repetir, que jamás dejen los medicamentos. Hay muchas opiniones en internet que hablan de que productos derivados del cannabis me han curado de mi diabetes y todo. No, no es cierto, no cura esto, esta enfermedad no se te va a quitar, jamás. La puedes controlar muy bien, puedes tener una muy buena calidad de vida, pero jamás dejes los medicamentos. Esta probablemente sea la diapositiva que más me guste, y es que les voy a hablar acerca de las enfermedades neurológicas en las cuales les puede ayudar el consumir derivados del cannabis y el por qué, ¿sí? Bueno, para empezar tenemos a la tríada maldita, ¿sí? La ansiedad, depresión e insomnio. A grosso modo, estas enfermedades aparecen cuando empezamos a tener un desequilibrio en los neurotransmisores. Son varios los neurotransmisores que están involucrados, como por ejemplo la serotonina, la dopamina, el ácido gamma aminobutírico, la noradrenalina, por mencionar algunos. Los neurotransmisores tienen básicamente dos funciones, ¿sí? O estimulan o excitan, o inhiben o disminuyen. Esto funciona como un ecualizador de los viejitos, ¿sí? Para que uno tenga una salud mental adecuada, para que uno pueda trabajar adecuadamente, para que uno esté concentrado, para que uno no tenga dolor de cabeza, ¿sí? Debe de tener una buena estabilidad, deben estar bien ecualizados o perfectamente ecualizados esos neurotransmisores. Si un neurotransmisor está elevado y es un neurotransmisor de los que se encargan de excitar, pues va a ser una persona que va a andar muy acelerada, ¿no? Son esas personas que ya andan así todas aceleradas, pero esto tiene un porqué, y tiene un porqué principalmente porque estas enfermedades han empezado a aumentar en las últimas décadas, y ese porqué tiene que ver directamente con nuestra alimentación,
Cada día consumimos más productos con conservadores, con ciertas sustancias que le dan sabor, principalmente una sustancia que pues muchas personas no lo quieren aceptar y no hay muchos reportes, pero pues hay intereses de por medio de una sustancia que se llama glutamato monosódico. Esta sustancia es altamente tóxica y aparte de eso, pues el glutamato es un neurotransmisor excitatorio. La mayoría de las personas consumen dentro de su dieta semanal sopitas instantáneas, ¿sí? Llámese Maruchan, llámese de las de sobre que las meten a la estufa, ¿sí? Pastas que igual traen conservadores, todo lo que viene siendo salchichas, todo trae conservadores, lo que viene siendo las sabritas. O sea, hay una cantidad impresionante de productos. Es más difícil nombrar productos que no tengan esa sustancia, a productos que sí las tengan. La mayoría de la población está acostumbrada a consumir esas sustancias, ¿sí? Al igual el azúcar, ya se ha comprobado que a dosis altas el azúcar de todas maneras es tóxica, pero a dosis altas es más tóxica a nivel neurológico y empieza a causar alteración con estos neurotransmisores. Entonces ya estamos hablando que pues uno va a andar todo ansioso, pensando pura burrada, ¿sí? Luego aparte los pensamientos no van a ser los indicados y va a empezar uno con ideas no agradables, no digamos suicidas, pero pensamientos negativos, ¿sí? Y encima de todo no vas a poder conciliar el sueño. Por eso le llamo la tríada maldita. De igual manera, mucho niño en primaria, mucho puberto, que a veces les cuesta trabajo concentrarse en la escuela. Bueno, pues esa falta de concentración tiene que ver directamente con la alimentación. Si están consumiendo mucho producto que tenga glutamato en cualquiera de sus variedades, monosódico, disódico, trisódico, pero a final de cuentas es glutamato y eso pues es excitatorio, pues obviamente jamás va a tener esa tranquilidad y ese enfoque para estar en clases, para prestar atención a alguna actividad, ¿sí? El glaucoma, en el caso del glaucoma, por ejemplo, lo que va a hacer es que pues nos va a disminuir la presión intraocular este tipo de productos, ¿sí? Y pues en la migraña recuerden de que también regula lo que viene siendo el sistema endocannabinoide, los niveles de presión de sangre. Por eso es que pues al regular todo esto, cuando se encuentra en un desequilibrio, las personas pues tienen una buena evolución en sus padecimientos. Ahora, volvemos a las dosis. La dosis inicial en estos padecimientos va a ser de 5 a 6 gotas cada 8 horas, ¿sí? Ahora, esta es la dosis inicial, vuelvo a lo mismo, revaloración a las 72 horas, ese contacto médico-paciente que ya se está perdiendo, para preguntarle cómo se encuentra. Si el paciente no se acuerda, bueno, un mensajito, cómo se encuentra, me puede decir qué ha notado de diferente, y normalmente los pacientes son los que dan la pauta, ¿no? De decir, bueno, ¿sabe que me siento bien agradable ahí? Ahí la dejamos, ok, perfecto, siga con esa dosis y quedamos al pendiente ante cualquier duda. Ahora, este tipo de personas normalmente son dosis altas, les estoy hablando que por lo general son arriba de 10 gotas. Entonces estamos hablando de que tarda uno en encontrar sus dosis personalizadas y nos vamos aumentando de 2 a 3 gotas cada dosis. Así que pues bueno, hay que estar un poquito más al pendiente con estos pacientes. En enfermedades degenerativas tenemos principalmente la osteoartrosis. Bueno, ya saben que la osteoartrosis es el envejecimiento normal de nuestras articulaciones. Ninguna persona que llegue a una edad mayor está íntegro de las articulaciones. Todos presentan daño articular y desgaste, en mayor o menor grado. Pero bueno, el envejecimiento es algo que hasta ahorita no podemos evitar, ¿sí? La dosis que vamos a tener en estos pacientes, la dosis inicial va a ser de 6 a 8 gotas y pues se la podemos dar cada 8 a 12 horas. ¿Qué es lo que va a hacer? No les va a quitar totalmente el dolor. Este tipo de pacientes ya normalmente son multifarmacia. Toman de 2 a 3 AINES, a veces le meten corticoides, y lo único que vamos a hacer con las gotas, sí, va a ser potenciarle el efecto analgésico, sí, y le vamos a disminuir la ingesta de fármacos para evitar el daño progresivo a la mucosa gástrica y pues al hígado. ¿Cómo y cuándo utilizar derivados canábicos en cáncer y quimioterapias? Bueno, lo vamos a empezar a utilizar antes y después de las quimioterapias, ¿sí? Durante las quimioterapias, principalmente para evitar los efectos secundarios de las quimioterapias, como viene siendo las náuseas y la pérdida de apetito y por ende la pérdida de peso. Un paciente que no está con un buen peso, que no está en condiciones de recibir quimioterapia, es más fácil que fracase el tratamiento, ¿sí?
Ahora, las dosis van a ser altas y con frecuencia. Normalmente van a ser cada 6 o cada 4 horas y vamos a iniciar con un mínimo de 8 gotas. Hay estudios de que marcan de que los derivados cannabinoides se encargan de inhibir la angiogénesis tumoral. En pocas palabras, pues al no llegarle aporte nutricional a las células tumorales, pues estas sufren una apoptosis o muerte celular programada, ¿sí? Esto en combinación con las dietas alcalinas y bajas en azúcar tiene mayor tasa de éxito. ¿En qué otras cosas pues nos va a ayudar? Nos va a ayudar principalmente en los trastornos del sueño, nos va a ayudar a regular el ritmo circadiano, ¿sí? Y nos va a ayudar mucho en la ansiedad y en la depresión, pues estos pacientes por el proceso que están viviendo no es fácil, ¿sí? Ya para finalizar, como se habrán dado cuenta, existe una importante diferencia entre lo que viene siendo un full spectrum y un aislado de CBD, no solamente por la cuestión del costo, que relativamente es poco, ¿sí?, en comparación a los beneficios que podemos tener entre un full spectrum y un aislado, sino también hablando de su utilidad terapéutica, que es mucho mayor que la de un aislado de CBD. Conclusiones. Tenemos que los derivados canábicos son una excelente opción terapéutica, ya sea sola o coayudante en tratamientos conjuntos, siendo su uso seguro en los extremos de la vida, tanto en los niños como en las pacientes de la tercera edad, ¿sí? Es un suplemento de alto valor nutricional para las personas que cuidan su salud como los deportistas, así como también constituye una excelente opción para contrarrestar el efecto de ciertas sustancias de consumo diario en la dieta, como son el ácido fosfórico, que pues se encuentra en la Coca-Cola. Para los que no lo sabían, el ácido fosfórico, la función que tiene dentro del cuerpo es inhibir el vómito por la cantidad elevada de azúcar, ¿sí? Pero este tipo de producto se utiliza en otras ramas como desengrasante, así que pues ya se imaginarán lo que les hace a su estómago, ¿sí? Y también como viene siendo el glutamato monosódico, que vienen muchos conservadores, sabritas, maruchan, en todo lo que se come a diario o en la mayoría de los productos viene el glutamato monosódico, que tiene efectos neurotóxicos, ¿sí? Los derivados canábicos también son una excelente opción para contrarrestar los estados de ánimo sin causar somnolencia o sedación, que esto es muy importante para los que no han consumido alguna vez medicamentos, pues ahora sí, para contrarrestar estos estados de ánimo depresivos, pues sabrán a lo que me refiero. Es muy útil en pacientes de la tercera edad para regular su ritmo circadiano, también para disminuir esos episodios de demencia senil o episodios violentos que suelen tener los pacientes, así como también les va a estimular el apetito y va a mejorar su estado de ánimo en general. Espero que les haya agradado esta charla, se les agradece haberse quedado hasta el final y bueno, les dejo mi contacto personal para cualquier duda o comentario que tengan, ¿sí? Muchas gracias.